ciclos for y ciclos while. Tienes que entender eso. Sí, ese Eh, número. ya. Te quería preguntar también si te pasaron las variables auxiliares. Creo que no. Ya. Creo que no, Eh, es que lo vi el trabajo era dijo que era 27, pero era próximo mes. 27 próximo mes. Sí era para el Ah, próximo, porque ya estamos ya, entonces. 27. Ya, o sea, la tarea que me mandaste es para el 27 de mayo. Sí, 27 Eso de mayo. es. Ya, perfecto. Ya, genial. Pues entonces tiene más tiempo para poder resolverla. Sí, igual. Claro, dice 27. ¿Mm? ¿Y profe? Dime. Eh, eh, no me acordé. Y esto tengo que, además de poner, se necesitará como, creo que era opción cuando se pone sí o no, ¿cierto? No sé si era con why. Claro, sí. Sí, Esas son condiciones. Con el if. O el if o else. Cualquiera de esas tres. ya. ¿Verdad? Entonces eso también entra. Sí. Y, profe, Ya, dime. la verdad, estaba haciendo de física, como eh, no avancé mucho el trabajo, que tenía mucha materia. Pero podemos dar como más o menos mi idea para programar yo solo y me va avisando qué parte de... Como no entiendo, ahí me va avisando. Sí, sí, ¿Sí? sí, claro, claro, esa es la idea. Sí, sí. De todas maneras, te preparé primero un documento para que podamos revisarlo en conjunto, ya como la base, como para que empieces a pensar cómo programar la estructura base del juego. ¿Ya? Ya. Así que este es el PDF que te envié. Ya, si quieres puedes abrirlo o mejor te comparto la pantalla. Sí, Es más por favor. fácil, te puedo ir señalando acá. ¿Ya? Entonces acá tenemos Eh, ahí, ¿puedes ver? Sí. Ya, perfecto. Ya. Ya. Entonces, respecto a la implementación del juego, ¿ya? No sé si alcanzaste a leer el PDF o lo leímos juntos. ¿Podemos leerlo juntos? Ya. Ya. Mira, aquí dice al programar, esto es lo que yo, ya dice, al programar uno se debe imaginar dos roles. ¿Ya? Primero tú tienes que imaginarte que eres el rol de programador, que es cuando tú escribes el código. Ya Ujú. cuando estás acá en tu caso era PyCharm, creo que me dijiste, ¿no? Sí. Sí, en tu caso, cuando estás en PyCharm, estás como un personaje de programador, donde tú escribes código, pero tienes que ponerte en otro personaje también, que es el personaje de usuario, que es el que va a ejecutar el programa a través de la consola. ¿Ya? Entonces, son como dos personas que tú tienes que ir tomando a la vez. Tienes que ser el programador que escribe el código y luego tienes que ser el usuario, el que ejecuta el código. ¿Ya? Y el usuario interacciona con el código que escribe el programador a través de la consola. ¿Ya? Esta sería la consola en este caso en mi interfaz. Tú utilizas PyCharm, pero también PyCharm trae una consola. Y todos los programas o sea, con las plataformas que tú puedas programar, va a tener una consola. Y esa es el canal de comunicación entre el usuario y el programa que hizo el programador. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Ahora, cuéntame, tú has trabajado ya con consolas, ¿cierto? Has escrito pequeños programas y ejecutado y probado, ¿cierto? Sí. Pero, profe, el Ya. R1 y R2 son print. Disculpa, ¿dónde? El R1 y R2. ¿Ya? Donde esos son. Esos son plin. Plin, que era. Esto lo escribí en la chat. ¿Esto? Print, no, 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 No. esos son, no, R1 y R2 son variables, Variable. ¿no? Ya. Son variables. Pero vamos en orden, tranquilo, tranquilo. Eh, igual te quería preguntar eso respecto a la identidad de género. ¿Cómo te trato? Tranquila, tranquilo. ¿Cómo te puedo cómo hablar, conversar en ese ámbito? En otras Que profe, no te... en otras palabras. ¿Mm? En otras palabras. Ujú.
como en otras palabras, profe. Si me puede explicar de otra forma. O sea, ¿cómo te digo tú, Lu? ¿Cómo te digo? Es que para que te sientas cómodo. Ah, ya. Cómoda, algo así. Dígame el Lu. Lu, ya. Ok, perfecto. Ya, bueno, sigamos. A mí me interesa, espérate, acá, ya, me interesa que comprendamos bien esta parte, que es cómo vamos a implementar el juego, ¿ya? Que el juego se implementa a través de ciclos de turnos, ciclos de rondas, ciclos de revisiones, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a implementar el programa con distintos ciclos anidados, ¿ya? Uno dentro de otro. Tú comprendes lo que son los ciclos anidados, ¿cierto? No sé si Eh, has trabajado con ellos. eh, He conocido ciclos, pero ciclos anidados, no sé qué es. Ya. Los ciclos anidados, es importante el tema de los ciclos anidados porque lo vas a utilizar muchas veces. Entonces, a ver, así, ya. Vamos de a poco, ahí lo vas a ir entendiendo. Ya. Primero que todo vamos a implementar el ciclo de ronda, ¿ya? El juego que está controlado, primero vamos a tener un juego que va a estar controlado por una variable. Yo en este caso le puse juego, ¿ya? Y esta variable va a ir aquí dentro de la condición del while, ¿ya? Y esta variable va a poder tomar valor de true o valor de false, dependiendo de lo que yo le vaya cambiando, ¿ya? Yo la creé, yo le puse juego y yo le puse true. ¿Para qué? Para que pueda controlar este while, ¿ya? Entonces, acá dentro de todo este código que está dentro del while, todo esto, en algún punto yo puedo cambiar el valor de juego y va a activar o desactivar el siguiente ciclo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo entro con un juego igual true al inicio y entro al bloque de acá y en algún punto yo escribo juego igual false, ¿ya? Va a seguir ejecutando código. Cuando entro al while de nuevo, esto se va a transformar en un false. Y siempre que esto se transforma en un false, el ciclo ya no sigue corriendo. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Elif lo puedo reemplazar por else y no escribir R2. Sí, claro, sí, Sí. claro. Sí, es lo mismo. En este caso es lo mismo, hay otros casos que no. Ya, yo aquí lo escribí el if así para que se entienda que van a haber dos variables. Pero espera, vamos de aparte. Ya. Ya, entonces el juego controlado por la variable juego es un ciclo de rondas, ¿ya? Un while, vinculado a distintas condiciones, ¿ya? En este ejemplo, las condiciones que van a ver que va a tomar, estas condiciones van a tomar dos valores, ¿ya? Va a tomar los valores para la ronda uno y para la ronda 2. ¿Ya? Esta es como la estructura básica de los juegos. Siempre tú vas a tener un juego que va a ser un ciclo infinito que va a estar todo el rato corriendo. Desde arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo, así tienes que imaginártelo. ¿Ya? Y va a ir escogiendo cuál de estos dos bloques va a ejecutar. Entonces, ¿qué ocurre? Estos bloques, que son condiciones, si te das cuenta, porque es if y el if, van a estar controladas por la variable R1 o R2. ¿Ya? ¿Cómo se van a controlar eso? Fíjate, esta variable R1 y R2 yo también la inventé, yo les puse el nombre, ¿ya? Yo les puse R1 y R2, ¿por qué le puse R? Porque R de ronda, ¿ya? Es como, son variables auxiliares, así se llaman, variables auxiliares o se llaman variables de control también, porque controlan qué bloque tú quieres ir activando en cada ciclo, ¿ya? Y juego también una variable de control porque controlas si quieres activar o desactivar el ciclo, ¿ya? Por eso se llaman variables de control o auxiliares. Entonces, las segundas variables de control que tenemos, ya te expliqué el juego, ahora te explico R1 y R2. R1 y R2 te van a permitir entrar o a este bloque o a este bloque, ¿ya? Porque fíjate, si te tienes que unir, aquí vas a tener una condición, igual que con el while, también trabajas con condiciones, ¿ya? Estas condiciones pueden tomar valor true o false, así es como funciona, esa es la base del if y del while, o true o false, nada más, ¿ya? Tú también puedes poner otras condiciones, por ejemplo, no sé, a igual a 1, ¿ya? Pero eso también es una condición que se va a transformar o en true o en false, ¿ya? Eso lo vamos a dejar así, simplemente con una variable de control que es más fácil. Entonces, cuando tú entras al primer ciclo, juego está en true, ¿ya? Y R1 está en ¿qué valor? Cuando entras al primer ciclo, según tú. Tiene que ser número entero. Fíjate, ¿dónde está definido R1?
True. Igual a true. True, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Y fíjate que R2, ¿cómo entra en el primer ciclo? Con false. ¿Ya? Entonces, cuando tú entras al primer ciclo de este while, va a coger ¿cuál bloque? ¿Este bloque if o este bloque el if? ¿Puedes repetir la pregunta? Que no se escuchó. Ya, sí, es que se corta un poco. Ya, tú cuando entras al primer ciclo, ¿ya? Al primer ciclo del while, va a escoger este bloque o este bloque. ¿Cuál El, crees? el ¿A cuál primer de los dos bloque. entra? Al primer bloque, perfecto, ¿ya? Y este se ignora en el primer ciclo, ¿ya? Recuerda que el if y con el elif, o el if con el else, como dices tú, Yeah. o es uno o es otro. No puede ser los dos uno y después otro, no es así, ¿ya? Ya, entonces, eso significa que va a entrar al bloque a la ronda 1, ¿ya? Porque va a entrar con el R1 true y R2 false. Entonces, bueno, yo acá le escribí en el código que imprima un ronda 1, que imprima aquí abajo un ronda 1. Ya, esta es la consola de salida, o sea, de salida y de entrada, es la consola. Entonces yo ingreso un ronda, o sea, va a imprimir un ronda 1 al usuario, solo para que el usuario se dé cuenta de que estás corriendo la ronda 1, que entraste a este bloque. Y después tú puedes hacer otra cosa acá. Gracias a estas variables auxiliares, tú puedes ir cambiando de turno cuando tú quieras, ¿ya? En este caso, yo quiero cambiar de turno justo después del print, ¿ya? Todo este bloque es para cambiar de turno. ¿Cómo se cambia de turno? Simplemente juegas con las variables auxiliares, ¿ya? R1 lo desactivas y R2 se activa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ya ejecutaste este código en el primer ciclo y después va a terminar en este punto y va a seguir acá, en esta parte del código, porque es un código secuencial, es decir, que va en orden, ¿ya? Este bloque ya no se ignora, porque recuerda que él o escoge este o este, y escogió el primer bloque. Y después va a hacer ejecutar este código. Este código ignóralo por ahora, no es importante que lo entiendas, ¿ya? Y después se va a volver al inicio, porque recuerda que estamos en un while, ¿ya? Y después cuando vuelva al inicio, el segundo ciclo, ¿a qué bloque va a entrar? Eh, cuando después de que si la if es falsa, que en qué bloque van a entrar, dijo eso. Eh, te digo, mira, cuando tú entras en el primer ciclo y entras a este bloque y lo terminas, después entras al while. ¿A cuál de Sí, los dos bloques va a entrar ahora? En el segundo ciclo. ¿Aló, me escuchas? sí. Eh, dijo que si cuando una condición cumple el if y después vuelve a ejecutar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces de, va a depender. Depende si es verdadero o falso. O sea, si R1 es Ya, true y la 2 si es falso. Así. perfecto. Exactamente. Ya, pero entonces, recuerda, si tú ejecutas el bloque 1 y estos son los valores que queda R1 y R2, ¿ya? Entonces, en el segundo ciclo, ¿a cuál bloque va a entrar? Esa pregunta te estoy diciendo. ¿Cuál de los dos? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. No, porque fíjate, cuando yo entré al de arriba, en el primer ciclo del while, estamos hablando del primer ciclo primero, ¿Ya? yo cambié las variables, fíjate, R1 lo desactivé y R2 lo activé. Entonces después ya hizo eso y va a quedar guardado en la memoria de Python estas dos cosas. Entonces va a seguir corriendo el ciclo y va a entrar al segundo ciclo y cuando entre el segundo ciclo, recuerda que R1 ya lo había cambiado falso y R2 lo había cambiado verdadero, así que va a entrar al bloque 2 en el segundo ciclo. ¿Ya Mm, entiendes? ¿Entendiste esa parte? sí. Ya, bien. Ya, fíjate, cuando entra el segundo bloque, acá tú haces todo lo que tienes que hacer en el segundo bloque. Acá yo le puse una línea, un solo print, pero acá pueden ser 10, 100 líneas de código, ¿ya? No importa. Pero en algún Ya. punto, si tú llegas a poner este cambio de turno, entonces, fíjate lo que ocurre acá. Desactivo R2 y activo R1. Entonces va a seguir después de esto, va a seguir el código y en el tercer ciclo, ¿a qué bloque va a entrar? La ¿A cuál? ¿Al de primera. arriba o al de abajo? La primera, capaz. A la primera, ¿ya? ¿Por qué? Porque
Porque cumple con la primera condición que era R1. R1 era true. Y R2 era false. Bien, sí, porque lo cambié acá. Ojo, ¿ya? Acá los cambié. En el ciclo anterior los cambié acá. Entonces va a entrar al nuevo ciclo y va a entrar de nuevo con los R1 y R2 intercambiados. Entonces va a entrar acá de nuevo y después de nuevo va a entrar acá. Y en el fondo lo que está haciendo este código es que va a entrar a este bloque, después después de este. Estás alternando entre rondas. Eso es lo que estás haciendo. Alterno, entro a la ronda 1, termino el ciclo, entro a la ronda 2, termino el ciclo 3, entro a la 1 y así. ¿Ya? Por cada ciclo va entrando a distintas rondas. ¿Ya? Y este es el funcionamiento básico de un juego, ¿ya? Porque los juegos por lo general son intercambios de turnos o intercambio de rondas. ¿Ya? Entra a la ronda 1 o entra a la ronda 2. O entra a la, ¿se entiende? Sí. Ya. ¿Queda alguna duda para No. seguir? ¿No? Ya, perfecto. Ya, esta es la base. Ya, con esto tú ya puedes empezar a construir la tarea. Y de hecho todo este tipo de ejercicios que son juegos en otras universidades siempre es lo mismo. ¿Ya? Recordatorio, lo más importante es definir tu ciclo general del juego, y es definir tus bloques, tus rondas y además tus variables auxiliares que te van a ayudar a ir activando o desactivando tus bloques o tu juego cuando tú quieras. ¿Ya? Esa es la idea principal de acá. Entonces, si yo ejecuto este código, ahí lo ejecuté, me va a aparecer esto. Ya me va a aparecer, fíjate, primero entra bloque 1 y mi primera ronda 1. Ahí deja claro al usuario que entró el bloque 1 del programa. ¿Ya? Después entró el bloque 2, fíjate, imprimió ronda 2. Me dejó claro al usuario, como usuario, no como programador, como usuario, que entró al bloque 2. Después al 1 y después al 2. Y así se van alternando las rondas o los turnos de cada jugador. ¿Ya? Ya. Bien, ya, entonces sigamos. Ya, entonces vamos a seguir con el mismo problema que estamos, con el mismo ejemplo, no, un ejemplo, y acá dice ya, se puede controlar el cambio de ronda ingresando un input por consola. En este ejemplo, ingresando cambio. Ya, entonces tenemos la misma estructura que antes, tenemos nuestras variables auxiliares, tenemos acá el ciclo del juego, ya, y los dos bloques correspondientes a la ronda 1 y a la ronda 2. Entonces, tenemos el print también que va dejando claro esto, pero tenemos algo nuevo acá. Acá vamos a escribir cambiar ronda. Cambiar ronda. Lo que tenemos nuevo es todo este bloque, es todo ahí. ¿Ya? Entonces, primero que todo, lo nuevo es que te va a pedir un input. ¿Ya? Tú manejas esta función input, ¿cierto? Sí. Quiero leer, guardar la data, ¿no? ¿Cómo? Creo que era la definición era leer y guardar los datos, ¿no? Sí. 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 Lo que va a ocurrir, no sé si me escuchas bien en el audio, escuchas bien el volumen, Sí. ¿te va la señal? Creo que está un ¿Está poco bien? mal la señal, pero sí se escucha. Ya. Si no entiendes algo, me avisa y lo repito. ¿Ya? Ya. Es importante que lo entiendas bien. Entonces tú le pones input acá. Ya, yo puse un input acá, esto es lo nuevo. Entonces en el fondo cuando ejecute el código va a ejecutar todo esto de manera secuencial, es decir que va a ir en orden. Va a ejecutar esta línea, va a guardar todas estas variables en este orden, esta nueva variable que no la ignórala por ahora, va a entrar al while, va a entrar al primer bloque porque va a entrar con un true, va a imprimir esto y a continuación te va a preguntar por consola, te va a pedir que ingrese un texto. Eso es lo que te va a hacer. Entonces tú lo vas a ingresar y vas a apretar Enter como usuario, ya no como programador, como usuario. ¿Ya? Yo como programador escribo input, pero como usuario acá me va a aparecer algo. De hecho vamos a ejecutarlo al tiro. Fíjate, al tiro me pregunto, ahí me está preguntando este input. ¿Ya? Entonces yo ingreso acá un input, el que yo quiera, no sé, por ejemplo ABC, es un ejemplo. Y fíjate lo que ocurrió. Lo que ocurrió acá es que me volvió a preguntar por ronda 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hice esta opción y se saltó todo este código, porque acá no ingresé este texto, ¿ya? Entonces todo este if se lo saltó, así que olvídalo. Y después se fue este bloque y lo ignoró porque recuerda que es un if. ¿Ya? Acá le vamos a poner un if. Y profe, ¿y si pongo if no se va a poner error? Si pongo el primero
el if y el segundo pongo el if y no pongo el if? Sí, puedes tener errores. Sí, no es lo mismo poner dos if que un if y un elif. No es lo mismo. Porque no están No, acá relacionados, hay que ¿cierto? poner... ¿Cómo? Porque no están relacionados, ¿no? ¿Cierto? Con el dato. Eh, Porque no están relacionados con el dato. Mira, yo te lo podría explicar simplemente como que si pones dos if y por ejemplo entraras con un R1 y un R2 true, con los dos true, va a entrar a los dos bloques. Ah, ya. Nosotros en ningún caso queremos que entre los dos bloques, siempre queremos que entre o a uno o a otro. Entonces sí Ya. o sí tienes que usar el if para este tipo de programa. Profe, ¿Entendido eso? es que había hecho un ¿Sí? ejercicio donde me calcula el promedio. Y en ese caso me pusieron todo if. Y Ya. se decían que en un rango de, si están en 2,1 a 3 era reprobado. Y eso se ponía siguiente, va aumentando el promedio y todo se va a poner if. Entonces, ¿eso se puede utilizar en ese caso? No sé si lo he visto Claro, así. depende. Exactamente, depende mucho del caso. Si en ese caso tú necesitas el if que funcionara así, lo pones con puros if. De hecho, hay partes en que se ponen puros if. Ya, pero en este caso que yo te estoy mostrando, necesitas que sea con el if, porque necesitas que vaya intercambiando entre rondas. No puedes entrar a las dos, en el mismo ciclo de juego. Ya. Ya, entonces puedes ponerlo también, dependiendo del problema. Eso es lo que tú tienes que identificar de muy buena forma. ¿Ya? Si se pone o no se pone eso. Pero en este caso no. Ya, sigamos. Entonces yo ingresé a la opción y terminó. Ya esto se ignoró porque no entró al if, porque esto es falso. Y después fue para acá. Después fue para acá, esto ignóralo y entró al nuevo ciclo. Fíjate, cuando entró al nuevo ciclo, entró de nuevo con R1 igual true. ¿Ya? Porque aquí en ningún punto se cambió false o true. Porque esto no se ejecutó. Profe, Ya en el primer ciclo. Dime. ¿se puede subir un poquitito? Sí, sí. Sí. ¿Puedo interpretar así? Si, por ejemplo, si mientras y igual a 0 es cuando el contador se inicia al 0, ¿cierto? Sí, se inicializa en cero. Entonces, mientras que el juego sea verdad, entonces, si R1 es verdadero, entonces debe ingresar un dato, ¿no? Casi. Entonces imprime ronda 1 y luego debe ingresar un dato. Un dato. Sí, estaba bien. Te faltaba imprimir eso, pero sí, está bien como lo estás diciendo. Profe, y ese print ¿Sí? wrong one, es que ese print tengo que poner la simbología R1 para que me da tengo que poner una simbología R1 porque si yo pongo como eso, cada cadena de caracteres no va a poner errores o no me va a ejecutar. No sé ¿En si... qué parte? ¿Acá dentro del print? Sí, No te va a poner errores. Tú puedes poner cadena de caracteres cuando quieras dentro del print. Puedes mezclar cadena de caracteres, puedes poner variables R1 o juego, puedes poner lo que tú quieras. ya. ¿Y puedo poner R1 en Sí. ese caso? En este caso ROM1, reemplazo por R1. Mira, si yo pongo R1, te va a imprimir, como R1 no es una cadena de caracteres, sino que es un valor true, te va a imprimir el true. Mira, Ya. ¿ves? Ahí te imprime el true. Pero yo quiero que me imprima acá una cadena de caracteres simplemente para que me indique que entrega el bloque 1, nada más. Ya. Por eso yo le puse ronda 1, nada más. Puedes ponerle lo que tú quieras, este es un ejemplo. Ya. Pero eso no es tan importante. Acá lo importante es que tú entiendas la estructura general que está ocurriendo con el while y con los if y con las variables auxiliares. Eso es lo que importa acá. Ya. Sigamos. Entonces yo había ingresado esto y ingresé una BC1 y volvió a imprimir mi ronda 1. Es decir, que entró dos veces este bloque. Por eso imprimió dos veces ronda 1. Y me vuelve a pedir otra opción. ¿Ya? En el segundo ciclo que entró el juego. Ya, entonces hay una opción y yo puedo poner cambiar. Entonces fíjate, voy a escribir. Si yo escribo cambiar, acá el ingreso es opción se va a transformar en eso y esto se va a transformar en qué cosa. Toda esta condición, ¿en qué se transforma?
En true. En No, true. false, perdón. Eso. Sí, estoy bien. Si se transforma en true, fíjate lo que ocurre. Ahí hago el cambio de variable auxiliar, recién ahí. Entonces ahí desactivo R1 y activo R2. ¿Ya? Entonces va a volver a hacer el nuevo ciclo del juego y ya no va a entrar a este bloque, sino que va a entrar a este bloque y va a empezar a preguntarme por la ronda 2. ¿Ya? Fíjate, voy a poner acá como usuario ahora. Ahora ya no soy programador, sino que soy usuario. Como usuario voy a poner cambiar. ¿Ves? Y ahí cambia a ronda 2. Significa que en el nuevo ciclo entro al bloque 2. ¿Te entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Ninguna duda. Por cambiar, me ejecuta el elif, ¿cierto? El if, exactamente. Y ahí hace los cambios de las variables auxiliares del inicio. Ya. Lo importante es que entiendas que cuando cambias las variables auxiliares en este bloque, entonces va a hacer el cambio de bloques. ¿Ya? Tú con ir cambiando estas variables auxiliares a true o a false, puede ir cambiando el funcionamiento de todo tu ciclo general. ¿Ya? En este caso, con estas dos líneas de código, hago que en el siguiente ciclo mi juego entre a este bloque. ¿Se entiende? Ya, sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora estoy en la ronda 2 y puedo ingresar lo que yo quiera. Voy a ingresar ABC, 111, da lo mismo. ¿Ya? Porque acá, independiente de lo que yo ingrese, esta línea de código no está haciendo nada con esa opción, excepto si yo ingreso cambiar. Entonces voy a ingresar cambiar de nuevo. Ah, bueno, se terminó porque yo limité acá a 5 iteraciones, ¿ya? A 5 ciclos. Pero si yo le pongo cambiar, tiene que salir ronda 1 de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo. Ya, ABC, vamos a cambiarlo el tiro. Ahí estamos en la ronda 2. Es decir, está entrando a este bloque, está acá. Ahora en ese bloque vamos a poner ABC de nuevo, cambiar. Ahí se cambió a ronda 1. ¿Ves? Entonces así estoy controlando de manera manual como usuario cuándo cambiar de rondas. ¿Ya? Entonces tengo un juego infinito que me hace rondas infinitas y yo como usuario puedo ir controlando aquí con la consola cuándo cambiar de ronda. ¿Entienden? Sí. Ya, perfecto. Esto en tu tarea significaría lo siguiente. Significa que en el fondo tienes ya un programa en el que tú puedes tener un ciclo de rondas en donde puedes ir seleccionando cuándo quieres que se cambie de una ronda a otra. Y eso es todo. Y puedes hacer la ronda de manera infinita. Una ronda que tú quieras hasta que ingrese la palabra cambiar. En este caso. ¿Ya? Yeah. En el caso del juego es hasta otras condiciones. ¿Ya? Esta condición yo la inventé para este ejemplo, pero tú puedes poner otras condiciones que te controlen cuando hacer el cambio para la siguiente. Eso es la idea. Tienes que extraer esa idea general. Y esto mismo lo vas a utilizar en la tarea. Ya, súper. Vamos entonces ahora al ciclo de revisiones. ¿Ya? Ahora empezamos con los ciclos anidados. Ahora que tú entiendes ya cómo es el ciclo general del juego y los bloques, vamos a poder empezar a anidar ciclos. ¿Ya? Anidar ciclos significa meter un ciclo dentro de otro. Eso es anidar ciclos. Yeah. No sé si lo has visto. No sé qué entiendes de eso. Me dijiste que no lo entendías muy bien. Dijo que era un ciclo dentro de un ciclo, que mientras que ejecutaba y después se reiniciaba de nuevo, ¿no? Algo así. Yo de hecho te voy a hacer ahora mismo un ejemplo muy simple de lo que es un ciclo anidado. ¿Ya? Vamos a crear, no con while, vamos a crear con un for, que es más simple de comprender. For i in range, vamos a poner 5. Y vamos a crear un nuevo ciclo, un nuevo for dentro de este for. For j in range, vamos a ponerle 3. Acá vamos a ponerle 2, es más cortito. Y vamos a imprimir. Vamos a imprimir el i, vamos a imprimir el j. Ejecutar. Ahí está. Ya, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que hay un ciclo anidado dentro de otro. ¿Cuál es el ciclo que está anidado? Este, el que está más adentro. Está anidado dentro de este que está más afuera. Un ciclo más general. Y profe, ¿Ya? ¿cómo la interpreto en tres expresiones? ¿Cómo puedo interpretar como mientras? Que si... acá tengo, por ejemplo, así mientras que... acá sería que el inicio era 0, ¿cierto? El inicio de la primera expresión. Sí, en un range, sí, en un range. Entonces, y la incremento era 1, ¿cierto?
Ujú. Entonces Por si... defecto suena. Ya. Entonces si yo digo Ujú. que esto se ejecuta mientras que sea verdadero, entonces van a ejecutar la segunda. Y, profe, ¿y por qué, por qué se puede poner force in range en una... dentro de una for range? ¿Se escucha? ¿Por qué se puede poner un foreign range dentro de otro? Sí. Eso me preguntas. Ya. Bueno, primero que todo, esto es una estructura básica muy bien utilizada, más de lo que tú crees en Python. Es muy utilizada. ¿Por qué? Porque te permite hacer muchos tipos de funcionalidades que de a poco te vas a ir dando cuenta. ¿Ya? Este ejemplo es un ejemplo muy simple que no tiene ningún sentido, ya, pero solo pido que confíes que eso se utiliza mucho y a medida que vamos haciendo un programa te van a ir saliendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Como tú tienes que pensar los que van a entrar al primer ciclo. ¿Ya? En el primer ciclo, el i, ¿qué valor toma? Podría ser entre 0 y 2. Entonces, 1, 0. 0. Si yo pongo range 2 acá, significa que va a tomar el 0 y el 1. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí, no toma el último valor que yo escribí acá, ¿ya? Va a tomar el 0 y el 1. Entonces, primero este ciclo grande va a ser un ciclo en donde son dos ciclos, donde i toma 0 y donde i toma 1, eso es lo primero. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro al primer ciclo, cuando i toma 0, entonces al tiro el programa Python baja para acá y se va a encontrar al tiro con otro for. Entonces va a quedar el i como 0. En ese momento que el i quede 0, va a ejecutar un segundo ciclo. Entonces este segundo ciclo tenemos una nueva variable, j. ¿Y j qué valores va a tomar? Según este range 3. 2, 1, 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, perfecto. Perfecto. Entonces cuando tú entras en el primer ciclo y este toma 0, llega al tiro este segundo ciclo y este ciclo queda como pausado. ¿Ya? Queda el i en 0 pausado. Y ese i en 0 pausado, mientras está pausado, se toma el j0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces ahí recién viene el print. Tú entras a este con el j0 en el primer ciclo de este y imprime. Entonces te va a imprimir el i que está pausado, que es un 0, y el j del primer ciclo, que es un 0. ¿Ya? Después va a seguir ejecutando este. Va a terminar todo este ciclo primero. Entonces se va a ir al j igual a 1. O sea, j igual a 1 arriba y va a imprimir de nuevo. Va a imprimir el i, que es 0 pausado, y luego el j que igual a 1. Y ahí después se va arriba de nuevo y imprime con el j igual a 2. 0 pausado, 2. Cuando hizo eso, cuando terminó el último j, ahí recién va a devolverse al for de arriba, al for que estaba un poquito antes de este. Entonces ahí recién i, que estaba pausado, va a tomar el valor de 1. ¿Ya? Y ahora que te muevo el valor de 1, va a entrar de nuevo un nuevo for. Y este for de nuevo va a empezar desde 0. Entonces va a empezar con un i pausado en 1 y con un j igual a 0. Entonces te va a salir un 1 y un 0. Y después lo mismo, va a tomar el j un 1 y un 1 y el j un 1 y un 2. Y ahí recién terminó de ejecutar el código. ¿Por qué? Porque ejecutó todas las i, el 0 y el 1, y ejecutó todas las j siempre. Ejecutó la j dos veces. Ejecutó la j para una vez que i igual a 0 y ejecutó todas las j para el i igual a 1. Por eso te dan 6 salidas, que serían 2 valores por 3 valores posibles. 2 por 3, 6. ¿Ya? ¿Lo entendió? Sí. ¿Sí? Ya, eso es una estructura básica, lo vamos a anotar acá. Estructura básica de ciclo anidado. ¿Ninguna duda? No. Perfecto. Ya, esta idea general que tú tienes acá de los ciclos anidados la vamos a extrapolar a los juegos. ¿Ya? Vamos por acá. Ah, profe. Volvemos entonces nosotros. Sí, ¿Puede ser un rédito? Subir un poquitito. Que estaba sí, en sí. entero. Entonces, Sí. donde el plin y como j, si Ujú. ese que era doble sentido contrario, esa para ponerlo, acá puso 12 todo el print, ¿Cómo? Perdón, no te entendí. que donde el print, su lado izquierda, ¿Ya? tiene puso dos doble sentido
flecha al contrario, ¿cierto? Que se ponía un espacio. No te, 4 espacios. ah, no te entiendo lo del doble sentido. El doble No sentido lo que era... comprendo. Se supone que cuando pongo el if y poner el print, tiene que tener 4 espacios para ejecutar, ¿cierto? El GIF y acá. Ahí dices tú. Un ¿O poco no? más a izquierda. Ahí. Más izquierda. Donde está el P. Ahí. El, al lado del P. Acá. Sí, esos 4 espacios. Tú dices ese espacio. Sí. Ese. Ah, sí, pues, sí. Ese se llama indentación. Ahí, ¿Ya? ahí, ahí, Sí, pues, este espacio, claro, este espacio lo que indica es que este código va a estar dentro de este ciclo. ¿Ya? Y fíjate, este ciclo también tiene un espacio acá. Este espacio indica que todo este código que esté hacia abajo, a esta altura, va a estar dentro de este código. ya. Fíjate, ¿Y esto profe? lo que está ahí está dentro de este for. Ujú. Entonces, como el print está dentro del for que está en medio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el i, ¿cómo puede ejecutar si no está dentro del... Porque si está dentro del for del intermedio. Este ahí. Sí, ¿por qué se puede ejecutar? Tú dices que ese ahí debería estar ahí. Eso es lo que dices tú. Sí, Sí, ya, bien, si ese ahí puede estar ahí, por base es ahí, pero también se puede extender a cualquier otro ciclo que esté anidado a este for, ¿ya? Y acá yo puedo escribir otro for y también puedo imprimir el if, ¿ya? Ese ahí puede acceder a cualquier anidación que esté dentro de este for, ¿ya? ya. ¿Me entiendes? Sí, a ver sí. Ya, ya. Volviendo entonces al problema del juego. Lo que tú tienes acá, el juego, es lo que nos volvemos a la estructura anterior. Ya tenemos lo mismo de siempre, pero hay algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo de acá? Fíjate, cuando nosotros entramos a nuestra ronda 1, que es la de acá, imprimimos ronda 1 y fíjate, creamos un nuevo ciclo, un nuevo while. Ya, fíjate, este while está anidado dentro de este if, porque está esta indentación de acá. Entonces, una vez que tú entres a este ciclo, o sea, a este bloque o a esta condición, va a poder ejecutar este while de nuevo. Entonces va a tener un nuevo ciclo anidado dentro de tu ciclo principal, que es el de juego. Y así tú puedes ir anidando ciclos, ¿ya? Dentro de este while yo también puedo anidar otro ciclo, si yo quisiera, otro if, ¿ya? Pero eso es un poco más complejo. ¿Ya? Veamos primero anidar este ciclo. Entonces aquí yo voy a anidar este while dentro de este while de arriba. Entonces creo una nueva variable de control, o sea, una nueva variable auxiliar. Igual que acá con el if R1 o con juego, creo una que se llame revisar 1. ¿Qué te va a permitir hacer revisar? Es que en la ronda 1 te va a revisar de manera infinita, hasta que tú le digas, ya, déjame revisar. ¿Ya? Es decir, cuando yo revisar la cambia false, en algún punto acá abajo, este while va a terminar de ejecutar, y va a salirse de este bloque. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? En el fondo estoy haciendo un juego de rondas, en donde en cada ronda tú puedes hacer revisiones infinitas, porque en la tarea te piden que en algún punto, en una de las dos rondas, tú revises una palabra si la ingreso de manera correcta, y eso lo haces con un while de manera infinita, hasta que la palabra sea correcta. Ahí recién, cuando la palabra es correcta, tú puedes cambiar esta variable. ¿Ya? Esta variable de control revisar 1 la cambias a false, y ahí recién te sales de este ciclo. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Y fíjate que revisar 1 comienza con un true, entra con un true, es igual que acá. Juego entra con un true, acá también. Revisar 1 entra con un true. Pero después, a medida que hace ciclos, si se cumple, fíjate, esta condición, revisar 1 se transforma en false. Entonces ya va a dejar de hacer estos ciclos y se va a salir. Entonces, este código lo que va a hacer es algo muy parecido al anterior, ¿ya? Solamente que lo nuevo que va a tener es que va a imprimirte revisión de 1, te va a imprimir todos los ciclos de revisión. Vamos a ejecutarlo. Fíjate, me imprime primero ronda 1, porque va a entrar al bloque 1, y después me imprime revisión de 1. Y ahí me pide la opción, que está acá. Esta opción yo puedo ingresar lo que yo quiera, ¿ya? Acá es donde va el código de tu revisión, que en la tarea son hartas líneas de código. Ya, pero lo importante es que está todo el rato haciendo ciclos.
Entonces tú puedes ingresar acá lo que tú quieras. Hola, sigue revisando uno. ABC. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que yo ingreso algo, termina el ciclo y vuelve a entrar. Y vuelve a hacerme la pregunta. Y vuelve a entrar. Y vuelve a hacerme la pregunta. Hasta que yo ingrese a cambiar. Si yo ingreso a cambiar, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Es que va a cambiar el revisar lo va a terminar, porque lo va a cambiar a false. Y va a activar el nuevo revisar, el de abajo. ¿Ya? Y además va a desactivar el bloque R1, que es lo que habíamos hecho arriba, y va a activar el bloque R2, el de acá. Entonces, si yo ingreso a cambiar por consola como un usuario, lo ingreso por acá, esta condición se va a transformar en true. Y va a ocurrir todo lo que hay acá adentro, anidado dentro de este if. Estas 4 cosas van a ocurrir. Va a cambiar, revisar 1 se va a desactivar, revisar 2 se va a activar, R1 se va a desactivar. ¿Ya? En el fondo se van a desactivar estas cosas y se van a activar estas cosas. Eso es todo. Esa es la idea. Eso es cambiar. Y entonces va a empezar a imprimir esto. Ronda 2, revisión 2. Y va a hacerlo de manera infinita. Revisión 2, igual que acá. Como con revisión 1, pero con revisión 2. El mismo código de arriba. Solo que están cambiados los unos por los dos. Entonces va a empezar a ejecutar lo mismo. Y hasta que yo ingrese a cambiar. Cuando ingrese a cambiar, fíjate lo que ocurre con las variables auxiliares. Va a desactivar esta hora y va a desactivar esta hora. Aquí y acá. Y va a activar esta y va a activar esta. ¿Se entienden? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, profe, sigamos probando el... Bien. acá puso dos if, ¿cierto? R2 ¿Cómo? y R1. Donde puso dos if después del while. El while hay dos if, ¿cierto? Que era el if R1 y R2. Eso, ¿Sí? que habíamos dicho en el ¿Sí? anterior. En ese caso no se van a confundir porque si yo ingreso un dato, entonces se va a ejecutar dos cosas, ¿no? Que dijo anterior. ¿Qué dato? Disculpa, ¿qué dato? Que si, por ejemplo, si el juego sea verdad, entonces va a ejecutar simultáneamente dos a la vez, ¿cierto? El if. Sí, disculpa, tienes toda la razón. Acá me equivoqué yo, es un elif. Perfecto, súper, súper, súper. Si yo me había equivocado, es como elif. Se me fue eso. Sí, bien, bien, bien. Tiene que ser con elif. Tiene que ser o uno u otro. Bien, significa que me entendí. Ya, entonces acá vamos a poner cambiar. Ya. Ahí entró la ronda 2 y revisión 2. Ya. Entonces acá va a poder seguir haciendo las revisiones, las que tú quieras. Va a poner, o sea, va a ingresar lo que tú quieras, ABC, va a ir a la otra revisión, o revisión, hasta que en este caso yo ponga cambiar, ronda 1, revisión 1, y así, puede hacer revisión infinita hasta que tú quieras, lo voy a detener, y esto se detiene manualmente, va a lanzar ese error que se llama keyboard interrupt, por detenerlo manualmente, ¿ya? Pero eso es por ahora, es para que sea más simple de entender. Más adelante te explico cómo detenerlo. Ya. ¿Ya? Eso, ¿se entendió? Sí. Ya. Recuerda siempre ser como un programador y después pensar acá abajo como un usuario, acá en la consola, ¿ya? Siempre tienes que ir entre esos dos roles, o como dos personas, ¿ya? Como programador y como un usuario. Ya. Entonces finalmente vamos a las detenciones. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros detener este código de acá abajo como pero como usuario? O sea, ingresándole algo por la consola y que ya se detenga normalmente, ya, o sea, detenga el juego. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos hacerlo? A simple vista, viendo este código. Detenerlo, creo que hacer algo que está en contra del juego, ¿no? Que sea false el juego. Que sea falso, para que se deje Ya, ejecutar. quizás por el sur. Excelente, excelente. O sea, cambiar tu variable llamada juego a false en algún punto. Bien, súper bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el mismo código de arriba, pero en vez de poner cambiar, acá le puse fin. Si tú pones fin, simplemente desactivo todo. Desactivo revisar 1, desactivo revisar 2, incluía juego. ¿Ya? Entonces, así me aseguro de que ya cuando se salga de este if, o sea, cuando llegue a este punto, no ejecute R2.
¿ya? No ejecuta R2, falso. Ni R1 nunca, nada. Todo lo desactivo para asegurar. Desactivo juego incluido, ya porque va a terminar este código, se va a volver al while y el juego va a quedar en false. Por lo tanto, el ciclo ya no lo va a cumplir y se va a salir. Le voy a imprimir acá juego terminado. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Fíjate que lo que ocurre en el bloque 2 es un espejo de lo que ocurre en el bloque 1, ¿ya? Solo que en el bloque 2 tú pones todas las variables para la ronda 2, ¿ya? Acá pongo R2, revisar 2, revisión de 2, pero es la misma, es un funcionamiento parecido, un espejo entre R1. Entonces acá también, si yo ingreso fin, también se va a desactivar todo, ¿ya? Entonces vamos a probarlo. Ejecutamos. Ronda 1, revisión 1. ¿Ya? Me va a pedir un input. Voy a poner lo que yo quiera, ABC. 1, 1, 1. Pero si pongo fin, juego terminado y ahí se detuvo el juego. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, genial. Profe, Ya. ¿eso todo son la materia? O sea, todo... No, esta es la, como te digo, esta es la base para poder construir tu estructura principal del juego. ¿Ya? Y Ya. ahora que tú con esto ya ahora estás capacitado para poder construir la base del juego. Ya, ¿Ya? pero... Tienes que leer el juego, comprenderlo y construir esta base con lo que yo te enseñé. Ya, Y con... después de eso, Continúa, dime. continúa. Ya, y después de eso, lo que tienes que hacer es empezar a implementar ya los inputs, los print, todo lo que sea cálculo de sumar cosas, acumular cosas, ¿ya? Pero Ya. nada de eso puedes hacerlo si no tienes esta estructura. ¿Entiendes, Teddy? Sí. Entonces... Ya. o sea, con esto yo casi puedo completar la tarea, ¿cierto? Puedes empezarla, puedes hacer un porcentaje de la tarea, Un pero parcial, va a así. poder empezarlo. Sí, sí. Lo que yo te sugiero a continuación ahora es leer bien la tarea, comprenderla y extraer la idea de los ciclos, ¿ya? Tienes que identificar al tiro. De hecho, vamos a verlo al tiro. Ya. Vamos a verlo acá. ¿Ya? Sí, es verdad que era Universidad Andrés Bello, ¿no? ¿Verdad? Yo lo había leído acá. El honor. Ya, pues entonces, mira, tenemos la tarea 1, la versión, ya. Tienes el problema a resolver. Ya, el problema es que tú tienes que... es un juego que van a haber dos jugadores que se van a ir intercambiando, ¿ya? En una ronda, en la primera ronda, el jugador 1 va a ser el proponedor y el jugador 2 el adivinador, ¿ya? Y entonces va a tener que programar toda la primera ronda. Y una vez que se ejecute la primera ronda, va a la segunda ronda, y en la segunda ronda es al revés. El jugador 1 es adivinador, el jugador 2 es proponedor, pero el código es lo mismo, es un espejo. ¿Ya? O sea, no es lo mismo, pero es muy parecido, es un espejo entre la ronda 1. ¿Ya? Y entonces, teniendo esas dos rondas, tú vas a hacer ciclos de juego. ¿Cuántos ciclos de juego? Va a ser la cantidad de ciclos de juego que tú propongas de cuántas palabras hay que adivinar. Entonces, tú vas a decir ya, somos dos personas que estamos jugando y tienes que decir ya, voy a hacer una ronda, voy a hacer un juego vamos a adivinar tres palabras. Ponte tú un ejemplo. Entonces, el ciclo grande del juego de acá van a ser tres ciclos. Entonces ahí tienes que usar un contador. Recién ahí tienes que usar un contador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le puedes poner un contador igual a 0 y al final, acá al final, le acumulas 1, ¿ya? Recuerda eso de acumular, ¿cierto? Sí, creo que un contador. Ese era el contador. Es un contador. Es un contador. Y esta expresión significa que le estás sumando 1 a la misma variable cada vez que llega a este punto del código. Es decir, cada vez que recorres todo el while y te topas con esto, le suma más 1 a la i. Entonces en el primer ciclo esto va a entrar con un 0 y cuando llegue acá, cuando va a ejecutar alguno de los dos bloques. Va a ejecutar el primer bloque. Después va a seguir por acá, este lo va a ignorar porque es un elif, es lo que tú me habías dicho. Y acá se va a sumar y va a ser 1.
Después va a entrar al nuevo ciclo, va a ser lo mismo en alguno de los dos bloques, en el bloque 2, y aquí va a quedar i igual a 2, después i igual a 3. Entonces en el fondo lo que hace esta variable i es contarte cuántos ciclos has recorrido. Eso es lo que hace la variable i, ¿se entiende? Sí. ¿Profe? Perfecto. Este... ¿Sí? Se supone que en mi tarea tengo que elegir un tema, ¿cierto? Un tema de juego, ¿cierto? No, el tema está definido. Es el de adivinar palabras. Este es el que tú me enviaste. Ya está definido. El juego te dicen lo que hay que hacer. No es que tú inventes el juego de tu parte. Ah, ya. ¿Sí? No sé si leíste este documento. No, no lo leí todo. Solo leí uno, por Ah, favor. ya, tienes que leerlo. Ya, tienes que leerlo. Y leerlo muy claramente, ya con mucho cuidado. Y en el fondo te explican toda la mecánica del juego, de lo que tienes que ir programando. De acá tú vas a entender lo que yo te dije, que es un ciclo de proponedor y adivinador. Entonces lo que va a hacer el proponedor es que va a decir, ya, yo invento una palabra. Y el adivinador tiene que ir tirando letras, tiene que ir ingresando letras por consola y decir, ya, es esto. Y el juego le va diciendo, no, te equivocaste, o sí, bien. Entonces tú defines una cantidad de veces al inicio del juego que es acá, la cantidad de máxima de intentos para adivinar cada palabra. Eso hay que definirlo, Ya. ya como una variable, al inicio del juego. Una variable. Entonces, no sé, por ejemplo, pone 5. Entonces el adivinador va a poder decir, preguntar 5 veces ya. La letra A está en la palabra, sí o no, te va a decir verdadero o te va a decir falso. Y ahí, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, van a ir pasando cosas. Todo eso va a estar dentro de bloques, de if, el if. Y todo esto, por ejemplo, el adivinador tiene que, por ejemplo, ingresar varias letras, o sea, en varios ciclos, una letra, otra letra. Eso es una revisión, eso es un ciclo dentro de tu ciclo de ronda uno. ¿Ya? Es un while dentro de tu if ronda uno. ¿Ya? Y el proponedor también tiene que hacer otro ciclo anidado, porque el proponedor tiene que ingresar la palabra, pero esa palabra se va a revisar. Entonces ahí también, si ingresas mal la palabra, de nuevo. Si ingresas mal la palabra, de nuevo. Hasta que ingreses bien la palabra. Y eso lo puedes hacer con funciones. Pero primero que todo tienes que descubrir esta estructura principal. Tienes que leer este ejercicio completo y sacar la estructura principal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, Lu, entonces estaríamos.